La Segunda Guerra Mundial fue inédita en muchos aspectos, pero una de las diferencias más importantes con otras guerras del pasado fue la medida en que las naciones participantes incluyeron a las mujeres en sus filas de combate, y no solo como enfermeras y mensajeras, sino como tropas combatientes en el campo de batalla. Cientos de miles de mujeres sirvieron en roles de combate, principalmente en el ejército soviético, conocido por emplear soldados femeninas junto con los hombres. Se calcula que más de 800.000 mujeres soviéticas sirvieron en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, para horror de las tropas nazis que no estaban acostumbradas a luchar y matar a mujeres soldados en el campo de batalla. Las mujeres soviéticas también eran conocidas por unirse a las unidades de guerrilleros partisanos en grandes números. En el Pacífico, cuando el ejército de 75.000 soldados del general Ushijima tuvo que enfrentar a 500.000 de tropas del 10º Ejército de los Estados Unidos, ordenó que todos los hombres okinawenses entre 15 y 60 años y todas las mujeres entre 17 y 40 años fueran reclutados como conscriptos. Su entrenamiento fue prácticamente inexistente, pero la orden era clara: resistir al tío Sam o morir en el intento. Estaban tan mal preparados que algunos incluso terminaron improvisando lanzas con bambú. En total, más de 40.000 hombres y mujeres civiles engrosaron la ya débil dotación del ejército imperial japonés. Como era de esperarse, y a pesar de que los japoneses lucharon tan duro como pudieron, el resultado fue una de las peores masacres en la historia del siglo XX, una derrota implacable para el ejército japonés. Los ejércitos estadounidenses y británicos, preocupados por la reacción negativa del público en general, no incorporaron masivamente tropas femeninas, excepto para trabajos de espionaje. Los especialistas en guerra en la década de 1940 generalmente estaban de acuerdo en que las espías femeninas tendrían ventajas distintivas sobre los hombres en el terreno. Las mujeres podían viajar libremente porque no se esperaba que trabajaran durante el día. Los estereotipos de género también ayudaron a mantener a las mujeres por encima de la sospecha. Después de todo, ¿quién podría imaginar que una mujer podría ser una combatiente viable en la guerra? Estas valientes mujeres sabían que caer en manos del enemigo significaría para ellas un destino mucho peor que el de sus homólogos masculinos. Los soldados nazis fueron particularmente despiadados al tratar con soldados femeninas capturadas. Las leyes raciales del Reich prohibían específicamente cualquier contacto sexual entre hombres arios y mujeres de las llamadas razas inferiores, incluyendo judíos, gitanos roma, polacas y mujeres asiáticas. Pero los británicos y estadounidenses eran considerados de origen sajón y, por lo tanto, no estaba en contra de la ley tener relaciones sexuales con ellos. Por esta razón, el asalto sexual contra prisioneras de esas nacionalidades era común entre los soldados alemanes. Miles de mujeres capturadas sufrieron abusos y humillaciones indescriptibles por parte de los nazis. Muerte antes que deshonra, cuando las mujeres se defienden. Desde el comienzo de la guerra, las historias sobre el trato cruel de las mujeres en las prisiones nazis se hicieron comunes en las naciones aliadas. Eran un excelente dispositivo de propaganda contra el Tercer Reich, pero también eran en su mayoría ciertas. Con esto en mente, era lógico que las mujeres prefirieran luchar y morir resistiendo, en lugar de ser capturadas y torturadas física y sexualmente. Una de las mujeres que eligió morir luchando fue la soldado soviética Tatyana Nikolayevna Baramsina. Ella es el mejor ejemplo tanto de la valentía de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial como de la increíble crueldad ejercida por los soldados nazis, específicamente contra las mujeres enemigas. Baramsina había nacido en un pequeño pueblo de Siberia en 1919. Al escuchar historias del glorioso Ejército Rojo, uno de sus sueños de toda la vida era convertirse en piloto militar. Su familia y amigos la desalentaron y en su lugar estudió para convertirse en maestra. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética y Baramsina se enteró de que otras mujeres se ofrecían como voluntarias para unirse al Ejército Rojo, inmediatamente ingresó a un curso de enfermería de 6 meses, solo para tener algo que ofrecer en la oficina de reclutamiento del ejército. Inicialmente se le negó la entrada al ejército, pero se graduó con honores de un curso de francotirador,
lo que la llevó a ser aceptada en la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradores para Mujeres en junio de 1943. Después de graduarse de la escuela en marzo de 1944, fue desplegada en el frente occidental como francotiradora en el 252 Regimiento de Fusileros. Habiendo llegado al frente de guerra el 3 de abril de 1944, en una semana ya había hecho su primer disparo mortal. Mostrando habilidades sorprendentes, rápidamente mejoró su número de bajas a 16 con un rifle de francotirador. Sus compañeros estaban impresionados por su puntería y se le asignaron operaciones cada vez más peligrosas. Más tarde, en 1944, fue enviada a una misión mortal que salió terriblemente mal. Finalmente se dio la orden de retirada. Sin embargo, algunos de los soldados soviéticos estaban demasiado heridos para retirarse, por lo que Baramzina los colocó en un refugio recientemente tomado del enemigo. Allí, Baramzina eligió quedarse con ellos, poniéndose en peligro mortal de ser atacada. Mientras atendía a los heridos, los soldados alemanes se acercaron al refugio y ella lo defendió todo el tiempo que pudo a pesar de estar en gran inferioridad numérica. Cuando los primeros 3 soldados alemanes corrieron hacia el refugio, ella abrió fuego con una ametralladora, matándolos. Cuando se acercaron más atacantes, abrió fuego adicional, decidida a luchar hasta su último aliento o hasta que se le acabara la munición. Esto fue exactamente lo que pasó, y la valiente soldado finalmente se encontró sin más armas para usar. Después de quedarse sin granadas para lanzar a sus atacantes, quedó indefensa cuando 2 soldados alemanes entraron al refugio por detrás y arrojaron sus granadas, hiriéndola antes de entrar. Los alemanes estaban tan enfurecidos y posiblemente asustados que primero abrieron fuego contra los soldados heridos que yacían alrededor del refugio, matándolos sin piedad. Dejaron a Baramzina para el final, arrastrándola por el cabello antes de torturarla brutalmente. Con una crueldad infinita, los soldados apuñalaron a Baramzina y la mutilaron con bayonetas, mientras ella juraba en voz alta que pagarían por sus crímenes. Fue brutalmente golpeada con las culatas de los rifles alemanes hasta que apenas estaba viva. Fue en ese momento cuando uno de los alemanes tuvo la idea de dispararle en la cabeza con un rifle antitanque, diseñado para perforar varios centímetros de acero. Fue asesinada a quemarropa, y su cabeza y cuerpo eran prácticamente irreconocibles cuando el resto de su batallón la encontró a la mañana siguiente. No podían creer la maldad que se había aplicado para torturar y asesinar a su valiente compañera. Otras prisioneras resistieron de manera diferente. Las primeras prisioneras de guerra soviéticas enviadas al campo de concentración de Ravensbrück fueron retenidas en una parte separada del campo. En total, unas 1000 mujeres vestían uniformes de rayas del campo, con una insignia de triángulo rojo con las letras SU, y trabajaban en los talleres de costura o en la enfermería del campo durante 12 o 13 horas al día. Los informes afirman que no se quebraron por sus experiencias ni por las escasas raciones que recibieron, y aparentemente organizaron una protesta en abril de 1942, exigiendo ser tratadas como prisioneras de guerra. Por esta insubordinación, fueron obligadas a marchar alrededor del campo durante mediodía y privadas de comida, pero convirtieron este castigo en una muestra de desafío, marchando en filas de 10 en perfecto orden y cantando canciones patrióticas. Las protestas no terminaron allí. Cuando las SS vinieron a arrestar a 12 reclusas para transferirlas a Majdanek, las otras mujeres se negaron a entregarlas y protestaron ante el comandante del campo. Aunque las SS lograron encontrar a sus víctimas, las mujeres entonces hicieron una huelga de hambre. Más tarde, 60 de ellas fueron llevadas a una fábrica de aviones en Barth, pero se negaron a trabajar. Fueron obligadas a pararse descalzas en ropa interior durante horas, mientras los guardias las provocaban con ofertas de café si aceptaban trabajar. 3 fueron posteriormente colocadas en una celda de aislamiento, donde 2 de ellas murieron de neumonía. Aunque algunas de las mujeres sucumbieron al abuso continuo en el campo y terminaron con sus propias vidas, no hay duda de que la unidad y disciplina de las prisioneras soviéticas tuvieron un impacto significativo en las otras reclusas del campo. Aumento de la violencia sexual en la Alemania de los años 30.
Ya fuera un aumento en la vigilancia interpersonal que llevó a una espiral de denuncias o un llamado general nazi para aumentar la actividad sexual, los informes de crímenes sexuales como agresiones y otros delitos aumentaron drásticamente en los años 30. Desde el principio hasta el final de la década, aumentaron en un 50%. Esto, a su vez, empeoró con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, debido a la frecuente separación entre esposos y esposas. Altos funcionarios como Himmler o aquellos en las SS mantenían ideologías prosexo cuando se trataba de reproducción o de satisfacer las necesidades sexuales de los soldados. Los dobles estándares sexuales muestran que los hombres podían satisfacer sus necesidades sexuales y se les animaba a hacerlo, mientras que las mujeres enfrentaban repercusiones por infidelidad. Las mujeres alemanas que dormían con prisioneros de guerra amenazaban directamente la pureza de la sangre alemana, mientras que sus maridos en el extranjero frecuentaban burdeles, dormían con adolescentes o se involucraban en relaciones sexuales con extranjeros. En un caso, un soldado solicitó el divorcio en 1941 porque su esposa tuvo una aventura con un prisionero de guerra. El soldado la culpó por su comportamiento vergonzoso, afirmando que lo había engañado horriblemente y lo había dejado como un hombre destrozado. Las mujeres en el frente doméstico a menudo tenían contacto sexual o consuelo limitado porque muchos hombres alemanes estaban fuera luchando. Tener una aventura con un prisionero a menudo era la única opción. La autonomía sexual femenina bajo el Tercer Reich era casi inimaginable para algunos funcionarios del partido masculino. Sin embargo, las mujeres encontraron formas de satisfacer sus necesidades sexuales, incluidas las chicas de la Liga de Muchachas Alemanas, como se discutió anteriormente. En última instancia, se esperaba que las mujeres permanecieran castas y leales a sus maridos y a la patria, mientras que los soldados disfrutaban de una gama de liberalidad y privilegio sexual. Los jerarcas nazis no tenían objeciones a tener aventuras con mujeres casadas, involucrarse con ellas e incluso forzarlas. Emanuel Schäfer era un policía ordinario que ascendió en las filas de la policía secreta hasta los círculos más altos del Tercer Reich. Una de las claves del destacado ascenso de Schäfer fue su disposición a hacer el trabajo sucio. Este era un activo muy recompensado en el Tercer Reich. La paradoja radica en que Schäfer terminaría siendo víctima de una confesión también. En octubre de 1940, Schäfer fue nombrado jefe de la sucursal de la Gestapo en Colonia. Estaba en la cima de su carrera. Fue una recompensa merecida por tantas operaciones cuestionables que había realizado en nombre de Hitler. Mientras estaba en Colonia, Schäfer supervisó las primeras deportaciones de judíos. Schäfer era un hombre casado con 3 hijos. Había cumplido su misión de reproducirse y poblar Alemania con arios. Sin embargo, Schäfer tenía un lado B que más tarde le costaría la vida. Había entablado una relación adúltera con una mecanógrafa de 24 años llamada Marianne, a quien Schäfer llevó a trabajar para la Gestapo. Marianne pronto se convirtió en su secretaria personal cuando Schäfer fue transferido a petición de Hitler de Colonia a Belgrado. Para entonces, él y Marianne ya habían enviado al menos a 3.000 judíos a la muerte. Algún tiempo antes, en agosto de 1939, poco antes del estallido de la guerra, Himmler y Hitler habían ordenado a Schäfer llevar a cabo una de las operaciones encubiertas más importantes jamás realizadas por un oficial privado. La misión era liderar una compañía de tropas de asalto de las SA, vestidas con uniformes polacos, para atacar el transmisor de radio alemán en Gleiwitz, con el fin de fingir que Polonia había comenzado la guerra contra Alemania. La autoría de Schäfer de esta misión nunca había sido descubierta, hasta que el esposo de Marianne confesó todo. Este hombre era un soldado raso que había luchado en las líneas del frente mientras Schäfer y Marianne estaban en Colonia profundizando su vínculo. Según su testimonio ante el Tribunal de Colonia en 1951, Marianne le contó todo a su esposo en 1941, cuando regresó del frente de batalla. Marianne también le dijo a su esposo que Schäfer la había obligado a tener relaciones sexuales con él mientras trabajaban en Colonia. No tenía otra opción porque él era su jefe y podía despedirla. Según su testimonio, tenía miedo de denunciar a Schäfer en el tribunal por temor a represalias. No era fácil acusar al jefe de la Gestapo de Colonia por agresión sexual.
Después del testimonio de su exmarido, Schäfer fue degradado y encarcelado. Su transgresión de las reglas matrimoniales se volvió en su contra. Los nazis creían que una de sus misiones providenciales era restaurar la familia tradicional alemana, destruida por años de negligencia durante la República de Weimar. En su visión, la familia era la institución central desde la cual comenzaría la reconstrucción y expansión de Alemania. En este sentido, Hitler y sus seguidores tenían un doble estándar. Mientras promovían descaradamente la promiscuidad entre las mujeres, también tenían opiniones firmes sobre el matrimonio. El líder de las SS y jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler, afirmó múltiples veces que el matrimonio tradicional era incompatible con la aspiración de los arios de reproducirse rápidamente y ganar ventaja sobre el mundo eslavo. Hitler, como veremos en breve, tenía la misma opinión. Sin embargo, este rechazo del matrimonio no se extendía a todos los nazis. Discursivamente, los nazis defendían la monogamia y el ideal occidental de un hogar con una esposa, un esposo y varios hijos. Sin embargo, en privado, los nazis promovían que los hombres, especialmente los jerarcas nazis, tuvieran varias amantes ilegítimas para que pudieran reproducirse más fácilmente y obtener un respiro del estrés en el trabajo y en el hogar. Esto incluía la autorización y a veces el fomento de agredir brutalmente a prisioneras contra su voluntad, y si quedaban embarazadas, obligarlas a tener a los hijos. Estos niños serían luego enviados a hogares especialmente preparados, donde serían criados en la tradición del Tercer Reich y nunca se les diría quiénes eran sus verdaderas madres. ¿Qué les ocurrió a las soldados capturadas en la Segunda Guerra Mundial? Los términos de la Convención de Ginebra de 1929 reconocieron implícitamente la existencia de combatientes femeninas. Establece que los prisioneros de guerra tienen derecho al respeto por sus personas y su honor. Las mujeres deberán ser tratadas con toda la consideración debida a su sexo. Los prisioneros retienen su plena capacidad civil. Esta convención se siguió estrictamente en el frente occidental, pero no en el frente oriental, donde la violencia contra las mujeres soviéticas y polacas fue extendida. De hecho, solo hay un ejemplo registrado de una soldado que fue hecha prisionera en Europa occidental. La subteniente Reva Zitella Whittle del Cuerpo de Enfermeras del Ejército de los Estados Unidos estaba en su 40ª misión de evacuación aérea el 28 de septiembre de 1944 para recuperar a 24 militares heridos de la Francia liberada, cuando su avión fue derribado sobre territorio ocupado. Ella y su tripulación fueron capturados en algún lugar cerca de Aquisgrán y trasladados en camión y luego en tren a Frankfurt del Meno. Siendo la única mujer en el grupo, era una curiosidad para sus captores y tuvieron problemas para decidir qué hacer con ella. Aunque ella misma estaba herida, la subteniente Whittle aún realizaba labores de enfermería para los prisioneros en un hospital cercano. Sin tener sus propios alojamientos, dormía en una enfermería hasta que los alemanes decidieron trasladarla a una prisión en Meiningen. Allí estaba entre 500 prisioneros hombres heridos. Aunque hubo algún retraso en informar a las autoridades estadounidenses de su captura, fue incluida en un transporte de prisioneros enfermos y gravemente heridos. Salió de la prisión en la noche del 25 de enero de 1945 y fue enviada en un tren de carga a Suiza, desde donde fue llevada a Marsella y finalmente voló de regreso a los Estados Unidos. Ni una sola vez fue maltratada por sus captores. Mientras que la subteniente Whittle había sido tratada como una anomalía por sus captores alemanes, no estaban desacostumbrados a las combatientes femeninas, ya que desde junio de 1941 se enfrentaron a un enemigo soviético que no solo tenía mujeres en sus fuerzas armadas, sino que también las desplegaba en la línea del frente. Las tropas alemanas recibieron instrucciones de tratar a todas las mujeres que servían en el Ejército Rojo como partisanas y dispararles. Fueron retratadas como bolcheviques fanáticas o como mujeres escopeta. Se dieron órdenes a ciertas unidades tan temprano como en julio de 1941 de que todo el personal femenino del Ejército Rojo debía ser asesinado y en octubre de 1941 el mariscal de campo von Reichenau del Sexto Ejército habló de mujeres degeneradas en uniforme o en ropa civil e insistió en que la lucha con el enemigo detrás de las líneas debía ser procesada con mayor severidad.
Los relatos hablan de mujeres siendo capturadas y asesinadas sumariamente a lo largo del conflicto. Por ejemplo, 2 mujeres de una unidad médica capturadas en Maglinsk en 1941 fueron inmediatamente asesinadas. En algunos casos, fueron específicamente objetivo, o simplemente sufrieron el mismo destino que los hombres con los que fueron capturadas. Sin embargo, las prisioneras también podrían ser sometidas a tortura y abuso sexual horrendo. Los relatos alemanes en el invierno de 1942 hablan de auxiliares médicos femeninas fusiladas y arrojadas a las carreteras desnudas y sus cuerpos cubiertos de grafiti vulgar. Otras fueron sometidas a otras formas de tortura antes de ser asesinadas, como la llamada manicura fascista, que implicaba arrancar las uñas o electrocución o la ruptura deliberada de huesos. Las agresiones sexuales también se volvieron comunes para aquellas mujeres que sobrevivieron el tiempo suficiente para ser encarceladas en campos de prisioneros. El hecho de que no todas las soldados femeninas del Ejército Rojo fueran ejecutadas sumariamente puede deberse a la gran cantidad de capturadas, o al hecho de que las políticas alemanas hacia las fuerzas soviéticas capturadas también estaban cambiando. Se crearon campos específicos para mujeres en Bobryansk y Baranovichy, y a medida que sus números aumentaban, las autoridades alemanas decretaron que las mujeres también debían ser enviadas a campos masculinos donde podrían ser utilizadas para tareas sanitarias y de bienestar. De hecho, las primeras prisioneras soviéticas enviadas a Alemania llegaron al Stalag 304 tan temprano como el otoño de 1941. Algunas semanas después, se les unió un transporte de 48 mujeres de Minsk que fueron retenidas en cuarentena durante 2 semanas. Alojadas en un barracón de madera separado, pasaban su tiempo libre zurciendo ropa, pero sus raciones de comida no eran mejores que las de sus homólogos masculinos. Las mujeres partisanas sufrieron el mismo destino que sus homólogos masculinos y fueron ejecutadas sumariamente, al igual que las francotiradoras y los comisarios políticos. Otras mujeres capturadas fueron civilizadas y luego empleadas, ya sea en Alemania o en los territorios ocupados. Las trágicas suertes de las espías femeninas capturadas por los nazis. Los especialistas en guerra de la década de 1940 generalmente estaban de acuerdo en que las espías femeninas tendrían ventajas distintivas sobre los hombres en el terreno. Las mujeres podían viajar libremente porque no se esperaba que trabajaran durante el día. Los estereotipos de género también ayudaban a mantener a las mujeres por encima de la sospecha. Después de todo, ¿quién podría imaginar que una mujer podría ser una combatiente viable en la guerra? Sin embargo, las mujeres eran más que viables, eran cruciales para el éxito de las misiones. Aunque más tarde serían honradas por su conspicuo valor, las espías femeninas de los ejércitos estadounidense y británico tuvieron éxito porque aprendieron a ser discretas, asumieron identidades secretas, emprendieron misiones secretas y se les confiaron los mayores secretos de su nación. 39 de los 470 agentes británicos enviados por Winston Churchill a Francia eran mujeres, con otras 16 desplegadas en otras áreas. Se esperaba que las operativas femeninas usaran su feminidad y jugasen con los estereotipos de fragilidad o indefensión para salir de situaciones complicadas o para acceder a diferentes lugares. De hecho, Winston Churchill y sus hombres pronto se dieron cuenta de que, como indican varios relatos de guerra, los agentes masculinos eran generalmente menos ingeniosos e inventivos que sus colegas femeninas. A cada agente, hombre o mujer, se le daba un nombre en clave o un alias, y se les entrenaba en habilidades especializadas que incluían operaciones inalámbricas, cómo mantener una historia de cobertura y cómo robar y forzar cerraduras. Las mujeres generalmente aprendían rápido y sobresalían en estas habilidades. La Gestapo le dio a Nancy Grace August Wake el apodo de El Ratón Blanco debido a su increíble habilidad para evadir la captura. Cuando supo que uno de los grupos de resistencia ya no tenía una radio para comunicarse, recorrió casi 300 kilómetros en bicicleta para hacer contacto por radio con la sede de la SOE y organizar una entrega de equipo. A pesar de muchas situaciones de peligro, Wake sobrevivió a la guerra. Miembro del primer servicio de enfermería de auxilio, Odette Hallowes también evitó la muerte. Infiltrada con la resistencia en Cannes,
Hallowes fue capturada y enviada al campo de concentración de Ravensbrück. Sobrevivió 2 años en prisión, a menudo en confinamiento solitario, antes de que el campo fuera liberado por las fuerzas aliadas. Menos de 1 año después del comienzo de la guerra, y ante la amenaza de la invasión nazi alemana, en julio de 1940, el primer ministro británico Winston Churchill lanzó el Ejecutivo de Operaciones Especiales, o SOE. Pronto se conoció extraoficialmente como el Ministerio de la Guerra Poco Caballerosa, y su propósito, según Churchill, era prenderle fuego a Europa. Esto debía lograrse por cualquier medio necesario. Oficialmente, el SOE tenía 3 objetivos principales: realizar espionaje, sabotaje y reconocimiento en la Europa ocupada por los alemanes. Después de la ocupación de Francia, se añadió que el SOE debía ayudar a los movimientos de resistencia locales durante la Segunda Guerra Mundial. El personal del SOE operaba en todos los territorios ocupados o atacados por las potencias del eje, haciendo uso de territorio neutral en ocasiones. También hizo planes y preparativos por si los países neutrales eran atacados por el eje. Tanto hombres como mujeres sirvieron como agentes en países ocupados por el eje. El SOE solo comenzó a reclutar mujeres en 1942, aunque la primera agente especial femenina de la guerra, Christina Skarbek, luego conocida como Christine Granville, en realidad estaba sirviendo detrás de las líneas enemigas antes de finales de 1939. En total, 75 agentes especiales femeninas fueron introducidas de contrabando en Francia, Bélgica y otros países ocupados por aire y mar, para apoyar la resistencia local a través de la coordinación de la entrega de dinero, armas y equipos, entrenamiento y comunicaciones. Entrenadas junto a sus colegas masculinos en acondicionamiento físico, transmisión inalámbrica, sabotaje y el uso de armas pequeñas y explosivos, entre otras habilidades especializadas, las mujeres pronto estuvieron directamente involucradas en la recopilación y contrabando de inteligencia militar, armas y otros suministros, ejecutando líneas de escape, saboteando el transporte y las comunicaciones enemigas y, más tarde, en combate armado. Las expectativas de género sobre la guerra y sus habilidades y capacidades significaban que las mujeres generalmente podían moverse con más libertad por el territorio controlado por el enemigo. No obstante, las consecuencias de ser descubiertas eran igualmente mortales para las agentes femeninas, 16 de las cuales no regresaron. En conjunto, el servicio de las mujeres fue una contribución significativa al esfuerzo bélico aliado y a la victoria final. Una de las historias de espías más trágicas fue la de Irena Sendler, una cristiana polaca que tenía muchos lazos con la comunidad judía. Su padre había sido un médico que a menudo atendía a pacientes que no podían pagarle, incluidos muchos judíos. Una de sus buenas amigas era una mujer judía llamada Eva. Ambas eran trabajadoras sociales para el Departamento de Bienestar Social en Varsovia, proporcionando lo necesario a las personas más pobres de la ciudad, especialmente a los niños que vivían en la pobreza. Cuando se formó el gueto judío en Varsovia, Ewa e Irena de repente se encontraron en lados opuestos de un muro de ladrillo de casi 3 metros de altura, un muro custodiado diligentemente por los alemanes día y noche. No era fácil para los polacos entrar y era casi imposible para los judíos salir. Irena y Ewa comenzaron a trabajar juntas para proporcionar ayuda a los judíos más necesitados del gueto, los niños. Los niños eran los más vulnerables a las 2 mayores amenazas asociadas con la vida en el gueto, la enfermedad y el hambre. La forma más efectiva de salvarlos era sacarlos. Los primeros niños que Irena sacó en secreto eran huérfanos y habían quedado sin hogar en las calles del gueto. Pero incluso los niños que aún tenían padres estaban en gran riesgo de enfermedades y desnutrición, y siempre existía la creciente amenaza de deportación a campos, un destino oscuro y desconocido. Los niños, sabía Irena, serían los más fáciles de salvar. La ocupación nazi y soviética había creado muchos huérfanos. Los niños judíos podían fingir ser huérfanos polacos. A los niños rescatados se les daba un nuevo nombre polaco para reemplazar su nombre judío, para protegerlos de los nazis. Irena elaboró una lista en pequeñas tiras de papel de seda que contenían el nombre falso polaco de cada niño, su verdadero nombre judío y la ubicación donde vivía en ese momento.
colocó 2 listas idénticas en 2 botellas separadas y las enterró bajo un manzano en el jardín de un amigo. Tenía que ser extremadamente cuidadosa al ocultar las listas. Si los nazis las encontraban, podrían rastrear a cada niño que Irena había salvado. El 20 de octubre de 1943, Irena estaba celebrando una fiesta para conmemorar su Día del Nombre, una fecha muy importante para los cristianos polacos. Puso a un lado las listas de identificación que había estado actualizando. Una de sus amigas, una asociada en el trabajo de esconder a los niños judíos, se quedó a pasar la noche. De repente, en las primeras horas de la mañana, hubo un golpe horrendo en la puerta. Era la Gestapo. Irena corrió directamente a las listas y se las lanzó a su amiga, quien las atrapó y las colocó rápidamente dentro de su sostén. La Gestapo pasó 2 horas en el apartamento de Irena, destrozando el lugar y abusando verbalmente de ellas. Cuando no pudieron encontrar nada relacionado con el trabajo de la resistencia, los nazis ordenaron a Irena que los acompañara. Se vistió apresuradamente, olvidando ponerse los zapatos. Cuanto antes dejaran todos el apartamento, menos probable sería que la Gestapo encontrara las listas de nombres de los niños. La Gestapo interrogó a Irena en 2 lugares. La segunda vez en la infame prisión de Pauiak, un lugar de horror indescriptible. Hacían todo lo posible para hacerla hablar. Le mostraron una lista de informantes que la habían traicionado y le aconsejaron que hiciera lo mismo. La torturaron repetidamente, golpeándole los pies y las piernas hasta que le rompieron los huesos. Se negó a decir nada, por lo que los nazis finalmente decidieron ejecutarla. Justo antes de que fuera ejecutada, Irena fue liberada repentinamente. Al parecer, los trabajadores de la resistencia habían sobornado a un oficial nazi para liberarla. Irena en realidad vio carteles que anunciaban públicamente su muerte. Cuando la guerra terminó y llegó el momento de reunir a los niños con sus padres, se descubrió que la mayoría de los padres habían muerto en el campo de exterminio de Treblinka. Muchos de estos huérfanos fueron reubicados en Israel, donde pudieron crecer con una fuerte identidad judía. En total, Irena había salvado directamente o ayudado a salvar a 2.500 de ellos. Conclusión. Por trágica y cruel que fuera la Segunda Guerra Mundial, es innegable que fue aún peor para las mujeres. Las soldados capturadas a menudo sufrían destinos peores que los de los hombres, lo que incluía todo tipo de abusos sexuales y humillaciones. Aunque rara vez en el frente occidental, la presencia de mujeres en el campo de batalla era común en el este, ya que el Ejército Rojo imponía una política de incluir mujeres entre sus filas de soldados. Esto proporcionó a los nazis varias oportunidades para ejercer su indescriptible crueldad contra las mujeres soviéticas. Muchas fueron asesinadas en el acto, otras fueron enviadas a stalags o campos de concentración, la mayoría fueron brutalizadas y agredidas sexualmente, pero todas ellas, sin excepción, enfrentaron sus destinos con valentía y coraje, y sus historias no deben ser olvidadas.